Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos encanta esta promesa. Y qué maravilloso es cuando nos regalan una de esas tarjetitas de promesas y la sacamos al azar y justo nos sale allí Jeremías 29:11. Nos emocionamos, nuestro corazón se llena de esperanza, pero resulta que a veces nos quedamos solo con eso y no vamos un poco más allá a entender de qué está hablando la palabra que recibimos. ¿A quién fue dada originalmente esta palabra? Y es precisamente acerca de eso que quiero hablarte hoy, de esta promesa maravillosa, para poderla entender. Hay una cosa que necesitamos tener claro, y es que las promesas de Dios siempre están ceñidas a un principio, ¿sí? Si nosotros cumplimos el principio, entonces la promesa se puede cumplir en nuestra vida, o nosotros nos hacemos merecedores de la promesa, ¿no? Siempre tiene un principio. Dios es un Dios de principios y eso es una cosa que uno tiene que tener claro siempre. Entonces, cuando te regalen una palabra, cuando te regalen una promesa, siempre ve al contexto, trata de entender originalmente qué quiso decir el Señor con esto. Y esta palabra de Jeremías 29:11, Dios se la está dando a un pueblo cautivo. El pueblo de Judá había sido llevado cautivo por causa de su pecado, por causa de su maldad, de su idolatría. Si leemos el versículo 1 del capítulo 29, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. El profeta Isaías había estado amonestándolos por mucho tiempo a que se arrepintieran, a que se volvieran de su pecado. Había estado hablándoles de todas las formas. El Señor estaba usando al profeta Jeremías para llevar este mensaje al pueblo, para que tuviesen tiempo de arrepentirse y no viniese sobre ellos este castigo que era ser cautivos por Babilonia, por Nabucodonosor. Pero ellos nunca quisieron escuchar al profeta Jeremías. En cambio, sí escuchaban de buena gana a los falsos profetas que les profetizaban mentira. Es increíble, pero eso hacían. Ahora, ¿qué decía la carta? El versículo 4 al 7 nos dice qué decía la carta, pero antes veamos un detalle que es importante. En el versículo 4, aunque sabemos que el título es Carta de Jeremías a los cautivos, en realidad el remitente de la carta es Dios mismo. Leemos el versículo 4 para que veas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El Señor es el remitente de la carta. Él les está enviando esta carta. Ellos están cautivos, han sido llevados por Nabucodonosor a una tierra lejana donde hay costumbres diferentes. O sea, no puedo imaginar qué se sentirá vivir una situación de esa. De repente que te arranquen de tu país y te lleven a un país lejano, una lengua diferente, unas costumbres diferentes, y además las condiciones en las que vas como esclavo. Tiene que ser algo muy fuerte para la vida de las personas, y eso estaba pasando en Judá. Entonces el Señor le envía esta carta. ¿Qué dice la carta? Que es muy importante que podamos entender.
El versículo 5 dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. El Señor les está diciendo, sigan con sus vidas, o sea, tienen que continuar adelante. A pesar de que están en cautividad, a pesar de lo que ha pasado, la vida sigue. Eso les está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué van a hacer? Construyan sus casas, planten sus huertos, sigan adelante. No importa las circunstancias que estén viviendo. Esto es considero yo, es una palabra de aliento. Esto es una palabra de consuelo que Dios envía a través de esta carta al pueblo cautivo de Judá. Pero también les dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El Señor los anima a seguir adelante, a crecer, a continuar. A veces cuando ocurren situaciones difíciles en nuestra vida, cuando estamos pasando por cosas duras, la vida suele golpearnos a veces muy fuerte. Pero aunque eso suceda, nosotros necesitamos seguir adelante. Nosotros necesitamos seguir con nuestra vida. Nosotros necesitamos continuar. Eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Judá allá en Babilonia. Y además les dice algo que es muy importante en el versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Qué está diciéndole el Señor? Que se porten bien en esa tierra, que procuren la paz de ese lugar. O sea, es una manera de decirles que no vayan a hacer rebeliones allí, hacer cosas indebidas. Además les pide que rueguen por ellos. Él sigue diciendo el versículo 7, y rogad por ella, Jehová. ¿Por qué? Había una razón de peso para esto. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Es interesante que el Señor mande estas palabras tan sentidas, tan hermosas. Me parece muy precioso este gesto de Dios, de que a pesar de que su pueblo fue tan rebelde, tan desobediente, tan idólatra, que lo dejaron muchas veces, que lo abandonaron, que se fueron tras dioses ajenos, que se iban a quemar incienso a los lugares altos, que cayeron en adulterio, fornicación espiritual, o sea, cayeron a lo más bajo del pecado y la maldad, le dieron la espalda completamente al Señor. El Señor no los olvida. El Señor hubiese podido dejarlos allá y no decirles nada, pero les envía palabra, les sigue hablando a su pueblo, sigue interesado en ellos. Entonces les dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué interesante esto. Ahora, ellos necesitaban entender esto, y también necesitaban atender la palabra que Dios les enviaba por medio del profeta Jeremías. Habían todavía allí entre ellos falsos profetas que les estaban diciendo que el cautiverio iba a durar poco, que solo iba a durar 2 años, que después iban a regresar pronto a su tierra. Pero todo esto era falso, todo esto era mentira. El Señor les escribe en el versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen, vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Habían ahí todavía falsos profetas. ¿Cómo uno puede identificar a un falso profeta? Muy fácil. Mira, los falsos profetas siempre dirán lo contrario a lo que el Señor está hablando. Ellos siempre van a ir en contra de la palabra de Dios. Mientras Jeremías, antes de estar cautivos, mientras Jeremías les anunciaba que vendría guerra, que vendría hambre, que vendría muerte, destrucción, ellos estaban profetizando paz. Los falsos profetas profetizaban paz. Jeremías les decía, va a venir un cautiverio, y los falsos profetas decían, no, vamos a vivir felices, tranquilos, vamos a vivir en libertad y completa paz. Siempre así identificamos los falsos profetas del tiempo de Jeremías y los que hay hoy también. Hoy también tenemos falsos profetas. Me impresiona a veces escuchar esas profecías
de prosperidad, y es todo lo que profetizan hoy, ¿no? Y yo veo una bendición para ti, y yo veo puertas abiertas, y yo veo que el Señor te va a dar no sé qué cosa y qué otra, y es impresionante las cosas que hoy en día se profetizan, y profetizan de su propio corazón, profetizan falsedad, mentira, engaño. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que a veces el pueblo le gusta oír eso, pero no le gusta escuchar la voz de Dios a través de su profeta. Y eso pasó con el pueblo de Judá. Rechazaron tajantemente a Dios, rechazaban al profeta Jeremías, pero sí escuchaban a todos estos mentirosos, engañosos. Y el Señor les está diciendo allí: porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y en el versículo 10 dice: porque así dijo Jehová, escucha, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios le estaba diciendo: en 2 años no va a pasar, no va a acabar el cautiverio, van a ser 70 años. Dios los está poniendo en contexto, Dios les está hablando la verdad, Dios les está hablando honestamente. Mira, si hay algo que nosotros podemos confiar es que Dios no nos engaña. Las escrituras no nos engañan. Tenemos que creer a lo que está aquí escrito y dejar de creer a tantos mentirosos que hay por allí engañando a la gente con un evangelio diferente, con un evangelio triunfalista, un evangelio endulzado, un evangelio diferente de prosperidad. No podemos seguir cayendo en estas trampas del enemigo. Y el Señor les es claro: cuando se cumplan 70 años, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, a su tierra. Y entonces allí se aplica la palabra. Versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mira, ¿cómo podemos saber nosotros cuáles son los pensamientos del Señor? Pues los pensamientos del Señor están expresados en su palabra. Si yo quiero saber qué es lo que el Señor piensa, yo debo de conocer la palabra de Dios. Y hay algo curioso, y era que los pensamientos de Dios con respecto a Judá habían cambiado. Antes del cautiverio, el Señor los reprendía. El Señor les hablaba fuertemente. Los pensamientos de Dios no eran de paz para Judá. Eran pensamientos de castigo, lo que el Señor tenía. Ahorita están viviendo el castigo, pero ya el pensamiento de Dios es otro, porque el Señor es misericordioso y bueno. Y ahorita les dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Ahorita el Señor, como es tan bueno y misericordioso, les está diciendo: yo tengo unos buenos pensamientos con ustedes. Y entonces les dice: para daros el fin que esperáis. ¿Y cuál es el fin que espera un pueblo que está cautivo? Que ha sido llevado a una tierra lejana. ¿Qué esperan ellos? ¿Cómo esperan terminar? Esperan, me imagino yo, volver a su tierra. Volver al lugar donde formaron sus hogares. Volver con sus familias, porque algunos habían quedado todavía allá. Del pueblo habían quedado los pobres, los enfermos. ¿Qué espera? ¿Qué espera un pueblo que está cautivo en una tierra lejana? Volver. Me encanta lo que dice el Salmo 126. El Salmo 126 lo expresa de una manera maravillosa. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres.
Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Ese es el anhelo del corazón de estas personas de Judá. Como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Eso es. Ese es el fin que ellos esperaban. Por eso el Señor les dice, para daros el fin que esperáis. Pero escucha, esto no iba a ocurrir por arte de magia, como a veces muchos creyentes piensan. Reciben una promesa, una palabra de Dios, y piensan que es solo declararla y ya está. Me siento a esperar que suceda. No funciona así. ¿Sabes qué les dice? Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios los llama a la oración. El pueblo quizás había dejado de orar, había dejado de buscar a Dios. Cuando yo recibo una promesa de parte de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Orar, pedirle a Dios, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Yo creo que Dios nos da promesas hoy, yo creo en eso. Yo creo que hay promesas muy hermosas de Dios para nuestra vida, pero no es sentarnos a esperar que sucedan. Hay un principio, hay algo que Dios demanda en mí para que esa promesa se haga efectiva en mi vida. Y eso les está diciendo. Después les dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí está el secreto para encontrar al Señor cada vez que oremos. ¿Cuál es el secreto? Buscarlo con todo el corazón. Y después dice, y seré hallado por vosotros. Esa es la seguridad. Dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé. Dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Qué esperamos nosotros hoy cuando recibimos esta promesa? ¿Cuál es el fin que esperamos que el Señor dé a nuestra vida? Más allá de esta tierra, es que estemos un día con el Señor. Es que podamos estar en las bodas del Cordero. Es que podamos disfrutar de esa maravillosa celebración en el cielo. Apocalipsis 19, 7 al 8. Dice que han llegado las bodas del Cordero. Y dice, y a su esposa será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el fin que, por lo menos yo espero. Yo espero tener entrada a esas maravillosas bodas del Señor. Así que mira, cuando el Señor te dé una promesa, no te quedes solo con eso. Estudia el contexto. Mira, ¿qué demanda Dios de nosotros para que la promesa se pueda cumplir? Bendiciones.